Venga, que continuamos en Es la Mañana de Guadalajara. No se despeguen ni un solo instante de este 106.5 de la FM en Es Radio, porque lo que nos espera ahora pues va a ser, yo creo que de mucho interés para todos aquellos que ahora mismo nos están escuchando y que tienen pues vocación artística o tienen curiosidad por ver qué es lo que se mueve en este aspecto también en nuestra provincia o desde nuestra provincia hacia afuera. Y es que vamos a compartir los próximos minutos aquí en nuestra radio con alguien muy querido, muy conocido en nuestra tierra, como es Pedro José Pradillo, a quien todos ustedes conocerán, lógicamente, como técnico del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, historiador, director del Museo Sobrino también. En fin, hombre polifacético donde los haya, pero también, ojo, artista plástico que una vez más ahora mismo está llevando pues esa creación fuera de nuestras fronteras. En concreto, anoten bien, la sala experimental Art Room en Madrid precisamente está acogiendo la última de las exposiciones de Pradillo hasta dentro de una semana, hasta el 3 de octubre. Pero que no se lo voy a contar yo, que es que se lo va a contar él, que para eso ha venido. Pedro, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Señor artista, que es que aquí normalmente siempre reclamamos su colaboración y su ayuda, ¿verdad? Para temas relacionados con la historia de nuestra ciudad, de nuestra tierra, hallazgos arqueológicos incluso. Y de repente un día nos encontramos llamándole como lo que también es, por supuesto, de corazón, como artista conceptual de una creatividad. Yo creo que la verdad es que ahora lo van a comprender ustedes cuando nos cuente un poco de qué va su exposición. Ecce Homo, a propósito de Friedrich Nietzsche, se llama. Sí, en efecto, así es. Pero bueno, tampoco me aparto mucho de lo que es mi actividad profesional, ¿no? Al final, Nietzsche es la historia del pensamiento, la historia de la filosofía, y el arte, pues bueno, como tú bien dices, estoy ligado al Museo Francisco Sobrino y a otros proyectos artísticos de la ciudad, y es más de lo mismo. En este caso, no como organizador, no como promotor, sino como creador de propias obras de arte. Pues de eso vamos a hablar hoy, porque efectivamente los otros ámbitos relacionados con pues el apartado laboral, ¿no?, de Pedro José Pradillo, pues los conocemos ya muy bien, pero quizás se nos escapa un poco más el de artista de primera línea, además con una exposición individual. Ya has hecho varias, has hecho también colectivas, pero ¿por qué esta faceta la conocemos un poquito menos por aquí por Guadalajara? Bueno, yo creo que la conocemos menos porque llevaba 20 años inactivo. Yo empecé primero como artista plástico, bueno, como aspirante artista plástico ya, cuando tenía 21 años, hace muchísimos, hice la primera exposición aquí muy cerquita, cuando la sala de Ibercaja estaba en la calle aquí de Francisco Torres, ¿no? Ahí hice una primera exposición en el primer piso y después de ahí vinieron otras muchas. Luego llegó el momento de las responsabilidades, ¿no?, que era pues formar una familia, tener hijos, educarlos, cuidarlos, un trabajo estable, buscar un trabajo estable, socialmente aceptado, ¿no?, esta bohemia, ¿no?, del artista. La vida también de empresario de la hostelería de la noche y todas esas cosas. Yo no sabía. Sí. Pues bueno, ahí estuve 20 años poniendo cubatas, ¿no? Que ya son bastante. Oye, bueno, qué inspirador es la noche también, sí, para muchas cosas. Para muchísimas cosas. Y bueno, y al final, después de que ya los hijos son mayores, están en la universidad trabajando, pues dices, bueno, pues hay que volver otra vez por este camino que dejé a medias, ¿no? Y he tenido la suerte de que desde el año 2015, en octubre, que hice la primera exposición colectiva en una galería de Madrid, pues han sucedido los acontecimientos con verdadero vértigo, ¿no? Y la verdad es que no he parado desde entonces de hacer exposiciones colectivas, de viajar al extranjero, sobre todo de exponer en Madrid, y ahora, bueno, ha tocado esta exposición individual con un tema, como decía, del pensamiento filosófico, abordar a Nietzsche desde la plástica, pero intentando también actualizar su mensaje y ver sobre todo cómo poder encajar mis propuestas artísticas y que sirvan de herramienta, que creo que no lo son, ¿no?, para interpretar la sociedad actual. Yo creo que sí que lo son, porque además es una mirada muy afilada la que aportas, pero muy cargada de plasticidad. Lo pueden ustedes comprobar si se acercan hasta esta sala donde ahora mismo pueden ver esa exposición Ecce Homo, a propósito de Friedrich Nietzsche.
Nietzsche, por cierto, a propósito de él, ya sé que le colocas como el centro, ¿no?, de esta exposición y de lo que quieres decir. ¿Por qué? ¿Qué tiene Nietzsche, ¿no?, que es tan actual a pesar de no serlo, ¿no?, bueno, de no ser de este siglo? Lo más importante de Nietzsche es que situó al artista actual en lo que es, ¿no? Es decir, uno es artista porque decide ser artista, es decir, la voluntad de querer, la voluntad de poder, la voluntad de expresar, ¿no? Ya sabes que la primera obra así más paradigmática del yo quiero, del yo puedo, es el urinario de Marcel Duchamp, ¿no?, que extrae un urinario y dice, esto es una fuente porque lo digo yo, porque soy el artista, ¿no? Y después ya hemos venido todos los demás intentando decir, esto es arte porque lo digo yo, que soy el que lo hago. Entonces, bueno, pues eso es lo que más actualiza Nietzsche, lo que ha creado el arte moderno, y pues bueno, yo sigo en esa práctica, ¿no? Entonces, mi manera de trabajar es hacer ensamblajes, es decir, buscar piezas desusadas, piezas de coleccionismo, está el objeto encontrado, ¿no?, que es el término que se utiliza para este tipo de obras. Pero en mi caso no es un objeto encontrado, es un objeto buscado, porque tengo que localizar las piezas que me sirven para interpretar el mensaje, el concepto, la historia, la teoría, el párrafo que yo quiero ilustrar de la teoría de Nietzsche. Entonces, bueno, pues ahí están, unas obras muy audaces, muy sugerentes y también de una estética un poco surrealista o dadaísta, pero en realidad, como te digo, hay una arquitectura textual por detrás y de significado y de pensamiento que vertebra todo. Pues la verdad es que a través de las ondas radiofónicas es difícil a lo mejor ir a lo que es el detalle, ¿no?, de una exposición que la verdad es que es tan peculiar y tan curiosa. Por eso yo voy a invitar a nuestros oyentes a que también sean espectadores de esta entrevista a través de nuestras cámaras de Alcarria Televisión que están grabándolo. O sea, que busquen a partir de las próximas horas esta entrevista también en el canal de Alcarria Televisión, porque van a encontrar a Pedro Pradillo hablándonos de su exposición y además algunas imágenes. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a intentar echarle 2000 o 5000 a ver si conseguimos igualar pues este poder, ¿no?, de una imagen. Así que, Pedro, por favor, intenta hacernos una fotografía a través de la radio, poniéndonos algunos ejemplos de este discurso de Nietzsche a través de estas obras, en principio surrealistas, pero que tienen un discurso detrás. Bueno, pues habría que empezar por el motivo que ocasionó todo, ¿no?, que es la obra que se llama Ecce Homo, que en realidad es este hombre. Y este hombre no es nada más ni nada menos que un busto de escayola de Pablo Picasso, tematizado para la ocasión, y sobre ese busto hemos colocado un bigote de goma enorme, un bigotón para que se parezca a Friedrich Nietzsche, y para que sea un Ecce Homo le hemos dado el toque rancio, arcaico y kitsch de las imágenes que tenían nuestras bisabuelas en sus alcobas. Es decir, le hemos colocado una corona de espinas con un alambre de espinos, unas florecitas de tela muy delicadas y todo protegido por un fanal de cristal, esa burbuja que utilizaban para que no les cayera el polvo a esas imágenes de devoción. Entonces hemos convertido en una imagen de devoción a una figura extraña que es un Nietzsche Picasso, y que es, bueno, pues hacia dónde queremos dirigir la exposición. A partir de ahí hay 3 cajitas donde reúno objetos que están relacionados con lo que yo quiero contar sobre Nietzsche, ¿no? Y luego también hay una que es el Anticristo, por ejemplo, que es una caja pintada en rojo, una caja de madera, que en la cubierta tenemos a una representación del Sagrado Corazón de Jesús con los brazos abiertos, como cualquier puerta de cualquier sagrario. Y al abrir la puerta descubrimos cuál es el tesoro que guarda ese sagrario, que no es nada más que un bote en conserva de una obra de Piero Manzoni. Piero Manzoni es un artista italiano que también hizo de su voluntad la obra artística. Inflaba globos con su aire, los cerraba, decía, usted puede comprar aire de artista. Lo cual era una cosa divertidísima. La verdad es que sí. Pero bueno, llegó incluso a defecar sobre una lata de conservar, cerrarlo. Esencia de artista. Sí, mierda de artista. Entonces, claro, ahí está el equívoco. Tú abres el sagrario, encuentras el bote de conservas de la mierda de artista. Para que sepas que una obra original de estas de Piero Manzoni puedes encontrarla en una subasta de arte por más de 200.000 euros.
la que hay en la caja metida es solamente una edición limitada de su fundación y puede estar en torno a los 200 euros, ¿no? Ahí está la denuncia en tono sarcástico, ¿no? Del autor que eres tú. ¿Hasta dónde hemos sacralizado el arte contemporáneo? Sí. Hasta convertirlo en lo más sagrado y no deja de ser mierda de artista, ¿no? Eso es. Y pagar una pasta por ello, ¿no? Es decir, es un poco reflexionar sobre hacia dónde ha ido el arte contemporáneo. ¿Y hacia dónde más nos llevas? ¿Hacia el consumismo? ¿Un poco hacia la autoexploración como ser humano que vive en la sociedad actual? Sí, pero más que nada hay un par de obras que lo que reflejan es un poco la necesidad de poner en valor el género femenino, ¿no? Porque hasta ahora... Te lo aplaudo. No, porque hasta ahora, claro, ya sabes que el género masculino ha sido dueño y señor de todas las cosas, y en las distintas metamorfosis que plantea Nietzsche para llegar al superhombre, a ese super ser humano, ¿no?, al que hay que llegar, pues hay varias fases, ¿no? Y hay una de ellas que es el león, y ese león se lo he dedicado a Judith, que es una heroína del mundo judío, del Antiguo Testamento, y lo que ella, pues bueno, consigue conquistar a Holofernes en un banquete y liberar al pueblo judío de la opresión. Bueno, pues en este caso la obra representa, es un panel grande de 1,20 m de altura por 80 centímetros de ancho, donde hay una bandeja que representa un cuadro de Rembrandt, que son los síndicos de Pañeros, que son como unos señores muy altivos que miran desde una mesa y nos observan a todos, que es un poco la representación de esta sociedad burguesa, ¿no?, que tanto nos quiere ordenar y encardinar hacia unos destinos concretos, y debajo hay una vértebra de un camello, que es la fase que hemos superado, la fase del camello en el desierto, y que no dejan de ser los despojos de ese banquete en el que ha estado Judith, que es la que nos va a liberar de todos estos efectos malignos de la sociedad de consumo. Es increíble, o sea, estoy imaginándote el proceso de construcción de esa, me imagino que esa idea, ¿no?, que de repente un día se te atraviesa, no sé si en despierto o dormido, Pedro, no sé si esto es una traslación un poco de lo que tú, de pensamientos que a uno, bueno, pues le circulan, ¿no?, pero tú eres capaz de sacarlos y modelarlos plásticamente para ofrecérselos a los demás, o estos son ideas del mundo onírico. Es trabajo despierto y dormido. Quiero decir dos cosas. Que cuando te planteas un trabajo, no dices, bueno, vamos a hacer las metamorfosis, ¿no?, de Nietzsche, que plantea, ¿no?, y empiezas a trabajar, empiezas a buscar cómo elaboro esto, qué elementos necesito, y entonces empiezas a componer. Y luego viene el proceso de buscar esos objetos en el mundo de coleccionismo, en los contenedores, en mis baúles que conservo en casa con todo ese tipo de piezas. Y luego hay muchas veces que la solución, como te hubieras apuntado, viene a las 4:30 de la madrugada, que estás dormido y te viene el sobresalto y dices, ya sé cómo solucionar esto, ¿no? Porque yo no dibujo nada, ¿no? Son todas piezas, imágenes que construyo en mi imaginación, y luego voy buscando los objetos. No hay un boceto, no hay un dibujo previo. En este caso sí que he utilizado en algunas obras que integran la exposición la pintura al óleo, que hacía ya más de 30 años que no lo utilizaba, pero me parecía sugerente para crear motivos y sobre todo para recrear el lugar, ¿no? Zaratustra va al desierto, el camello va al desierto, y entonces hay unos paisajes desérticos donde se quedan imbricadas las piezas que me sirven para ese argumentario filosófico. Son piezas, como decíamos, como pequeñas cajas, relieves también. Así es como tú has concebido al menos esta exposición, ¿no? Sí. Es la forma un poco de modelar, porque dice Pedro, no hay dibujos. Bueno, no hay dibujos porque no quiere, porque él domina perfectamente el arte del dibujo, podría verlos, pero en este caso son de 3 dimensiones, esas obras que podemos ver, no sé cuántas hay. Hay unas 15 obras, ¿Y se tocan? Son todos ensamblajes. En principio no se podrían tocar, pero yo no pongo ninguna pega. Me lo he preguntado cuando dices lo de cuando se abre el sí, esa claro, se puede. Claro, la portezuela del sagrario está cerrada y hay que abrirla para comprobar lo que hay dentro, ¿no? Claro. Yo no pongo ningún impedimento a que la gente toque las obras, incluso las cajas se pueden coger en la mano, ¿no?, para poderlas observar.
Y son, como tú dices, bien, hay cajas, la escultura está de Picasso y luego son paneles muy grandes, ¿no? Que eso también ha creado un poco de sorpresa, porque la última exposición que hice y en el trabajo que estoy inmerso, que son los Caprichos de Goya, interpretados en estas cajas escaparate, pues al ver estas grandes obras abiertas, no expandidas, tan grandes como esta mesa, pues creó un poco de expectación por eso, porque ya mi público se había olvidado que yo hacía estas cosas en los años 80 y en los años 90, ¿no? Y al final el cierre de la exposición es una obra de grandes proporciones con respecto a lo que vengo haciendo, de 1,20 por 1,20, que es un espejo. ¿Un espejo tal cual? Un espejo tal cual, sobre un fondo pintado al óleo en azul y púrpura, y que se titula Gloria y Eternidad. Tú te reflejas en el espejo, está a la altura, y te planteas las dudas de Nietzsche. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el mal? ¿Hacia dónde vengo? ¿De dónde quiero ir? ¿No? Y como imágenes antagónicas, tienes a la altura de tu cabeza una talla de madera del siglo XVII, una cabeza de apóstol en blanco sin policromar, y abajo, a la altura de las manos, un escorpión pintado en plata, ¿no? Tienes por un lado la santidad y por otro lado la maldad, e incluso un animal cobarde que se suicida ante la adversidad, ¿no? Y entonces ahí te sitúo un poco en el plano. ¿Dónde está el espectador? ¿Dónde está tu debate? ¿Dónde está tu camino? ¿Dónde está tu devenir? Oye, Pedro, y para llegar a ese momento en el que nos reunimos todas las mañanas en el espejo, ¿tenemos que haber ido guiados de tu mano, como por ejemplo ahora podemos haber ido? O como tú dices, el artista es artista porque quiere serlo y ofrece lo que ofrece, pero el espectador es espectador porque absorbe lo que quiere absorber, ¿no? También. Ahí están un poco esos dos caminos que uno puede tomar. El ir de tu mano, ir explicándonos uno por uno esas obras, llevarnos por el camino por el que tu mente también ha discurrido a la hora de crearla, o dejar solo, ¿no? al espectador, sí, ¿no? De hecho, en el díptico he puesto una frase de Nietzsche que dice que cuando la obra habla, el autor debe callarse. Y yo, claro, como soy incontinente verbal, no paro de hablar, ya me oyes, ¿no? Y ya me ves, no paro de hablar. Y entonces, si están esos dos caminos, que yo esté allí y te explique, las cartelas también tienen algunas frases extraídas de los libros de Nietzsche que te pueden ayudar o no a interpretar lo que tú estás viendo. Pero la idea que yo tengo es la misma que tú, es decir, Nietzsche planteaba un pensamiento, yo lo modelo con mis objetos, pero fundamentalmente quiero que sean herramientas para que el espectador modele su propio pensamiento, su propia historia, y que indague en sí mismo y en las teorías que él quiera aportar y que quiera descubrir qué le sugieren esos objetos. Además, el Ready Made, es decir, el objeto encontrado, sirve para eso fundamentalmente, es decir, porque al final las piezas que componen cada una de las obras, a cada uno nos sugieren algo. Esa bandeja que te decía de los índicos de pañeros de Rembrandt son las habituales que tenían nuestras abuelas y nuestras bisabuelas en casa para darnos los mantecados, ¿no? Cuando íbamos a visitarlas, ¿no? Y al final siempre hay imágenes que te aluden a tu infancia, ¿no? A tus primeros años de juventud y que te pueden permitir buscar tus propios caminos para interpretar el pensamiento de Nietzsche y quizás el mío. Pues dos curiosidades que me surgen un poco en torno a esto. Primero, en relación, me lo has pasado así un poco a la pluma, dices, bueno, objetos salidos, por ejemplo, de mis baúles. Si abriéramos, eso merece otra exposición guiada por tu casa y por tu estudio. ¿Cuántos objetos puedes llegar a tener y de dónde vienen? O sea, hay todo tipo de objetos, ¿no? ¿Los eliges tú, te los regalan? Hay un poco de todo. En principio tengo objetos, por ejemplo, en la exposición esta hay una obra que se llama El Superanimal, que es el primer estadio que empiezan las metamorfosis de Nietzsche, que es una fotografía de un niño que compré yo la primera vez que fui al rastro con mi padre, que tendría yo 14 o 15 años. Compré entonces esa fotografía que me pareció sugerente en aquel momento y la he tenido guardada pues 40 años, ¿no? Hasta que por fin he encontrado encajado, ¿no? Ha encajado en su sitio, ¿no? Entonces, bueno, tengo piezas que he ido recogiendo a lo largo de toda mi vida, pero fundamentalmente para hacer este tipo de obras, como hay un plan ideológico, ¿no? Que es el que sirve de sustento, lo que tengo que hacer es rastrear. Fundamentalmente hay una página en internet que es un portal de tiendas de segunda mano donde encuentro la mayoría de los objetos, y luego aquí en Guadalajara también hay una tienda divertidísima, ¿no? que la tiene mi amiga Mari,
que es el pasadizo, donde hay un montón de objetos de segunda mano, de objetos encontrados, y me nutre de un montón de piezas que luego me sirven para crear. Porque en principio, claro, cuando yo voy a preparar una obra, no sé lo que voy a necesitar hasta que no la he ideado en mi cabeza. Entonces, si tengo la suerte de que en esos objetos que he atesorado durante años está, pues magnífico. Si no, pues horas y horas de búsqueda en el mundo de la internet, ¿no? Y buscar hasta que las encuentro. Oye, y ahora que dices que estás preparando los caprichos de Goya, ¿hay algún elemento que no encuentras y que lancemos por aquí el llamamiento a ver si alguien tiene algo parecido? Pues es que ahora mismo no te podría decir, porque lo de Goya lo he tenido que dejar paralizado para abordar esta exposición, y ahora he empezado con 2 cajas que ya tenía todos los objetos preparados. O sea, que lo tienes ya de momento bajo control, luego ya se te descontrola de totalmente. Aquí a un mes estaré totalmente descontrolado y tendré que venir aquí y decir, necesito esto. Claro, hacemos lista. De hecho, hay piezas, ¿no?, que no he podido, o cajas que no he podido hacer, ya están hechas, que han estado durante meses parados porque no encontraba el objeto adecuado. Es así, ¿qué le vamos a hacer? Pero esto me imagino que hay círculo de ayuda a Pedro en su tarea artística, ¿no? O sea, que nosotros nos sumamos a ella, y además me parece divertidísimo bueno, pues un poco la gincana de la búsqueda, ¿no? Del elemento que va a dar sentido a lo que Pedro tiene como concepto y que quiere materializar a través de sus obras. Y la segunda curiosidad, de hecho me surge hasta otra tercera, pero la segunda viene en relación a la gente que hasta ahora, que han sido muchos, desde el día de la exposición de la apertura, el día 15 de septiembre, y hasta el próximo martes, que se puede seguir pasando por Art Room, se han acercado hasta esta sala en la que tú prácticamente pasas todas las tardes, porque es en horario de tarde en el que se puede ir a visitar. ¿Qué es lo que te dice un poco la gente cuando recorre esa exposición en torno a Nietzsche? Bueno, pues lo primero es la sorpresa por el tamaño de las obras, por haber abandonado un poco las cajas y haber preparado estos paneles. Luego también lo que llama la atención es la originalidad de la propuesta, también la cantidad de objetos diversos que he encontrado, ¿no? Sobre todo esta que te decía del yo quiero, donde el despojo del banquete es una vértebra de camello, ¿no? Dice, bueno, ¿y dónde has sacado esta vértebra de camello, no? Ahí, pues eso, llaman mucho la atención los objetos que he reunido para crear cada una de estas obras. Y luego también, claro, pues es un tipo de obras poco habituales, ¿no? Entonces crea mucha sorpresa y sobre todo, pues eso, despiertan imaginación a todos los que van. ¿Ya tienes próximo lugar donde recalar con Necce Homo después de terminar en Art Room? Hombre, la idea es que si hubiera vendido la obra, no, que se venda, lo cual es bastante complicado. O sea, porque está a la venta. Está a la venta, sí. Es bastante complicado porque la obra que hago yo es poco doméstica, ¿no? En principio, aunque luego la ves colocada, hay amiguetes, conocidos y clientes que tienen la obra colgada en su salón y no es tan llamativamente desastrosa, ¿no? Que hay gente puede pensar, es que esto en mi salón no me pega. Pues sí pega en todos los salones. Claro, oye, ¿y el espejo en un vestíbulo? Pega perfectamente. Pero bueno, hay esa reticencia de decir, esto en mi casa no va a encajar, seguro que encaja. Y no tenía intención de traerla, de hecho, porque la exposición está planteada para las paredes de Art Room. Es decir, todas las obras están medidas y el número de obras, la disposición de la obra para la disposición de la sala. Y en cualquier otro sitio tendría que replantearla, añadir alguna cosa o sustraer alguna de las piezas que hay, ¿no? Entonces, de momento no hay. Sí hay otros proyectos con otras obras, por lo menos ya tengo como 3 exposiciones y media cerradas para el año que viene. Madre mía, qué actividad la de Pedro Pradillo. Esto no nos lo podemos perder. La tercera curiosidad te la planteo rápidamente porque me venía un poco a la mente a la hora de decir las 2 décadas que te has quedado un poco, bueno, no parado, no, porque la mente desde luego no para de funcionar y la de un artista menos todavía, pero puede haber tenido relación el ponerte al frente de un espacio expositivo tan original en la ciudad de Guadalajara como el Museo Sobrino, donde además hemos ido dando cabida a lo largo de este tiempo de apertura, que realmente es muy poco para toda la actividad que ha tenido, ¿no? A gente del arte contemporáneo de todas las esquinas, digamos, y que eso también haya despertado un poco y haya hecho florecer de nuevo la inquietud artística en Pedro Pradillo. Evidentemente sí. Es decir, sí, está clarísimo. O sea, nosotros inauguramos el museo en marzo de 2015,
con un problema de estrés tremendo, ¿no? Porque tuvimos que correr aceleradamente, trabajando 24 horas al día, y no es broma, y al final, claro, eso me provoca a mí una desazón terrible. Tengo que ir al médico, evidentemente, me tienen que poner tratamiento, y pues bueno, pues yo me aplico mi tratamiento, es decir, el tratamiento que te aplican, claro, en los sanatorios mentales. Póngase usted a dibujar, por favor, ¿no? Suéltese todas sus tensiones dibujando. Claro. Y luego, como tú bien dices, luego el contacto otra vez con compañeros artistas, y dices, te provoca aún más la necesidad de trabajar y de seguir creando. O sea, que en principio empieza como una terapia, ¿no? Además me lié la manta a la cabeza porque empecé a hacer el proyecto de los Caprichos de Goya, como digo, esto no tiene ninguna importancia. Ese empecé ya en el 2014, porque ya los síntomas de esa enfermedad de estrés ya eran muy evidentes, con toda la carga de trabajo que teníamos en el patronato, y fue el pistoletazo del museo ya el que es eso, volver a contactar, visitar las galerías, estar viendo museos todos los días. Pues claro, el gusanillo ya se ha convertido en un culebrón tremendo, ¿no? Hombre, pero espero que esa inquietud y ese acicate inicial de nervios propios, ¿no? De poner en marcha un proyecto de tanta envergadura como el Museo Sobrino se haya convertido en una fuente de alegrías personales, ¿no? Para su director. Por supuesto que sí. Está la vuelta otra vez a las manualidades, a la pintura, a los pegamentos, a buscar la creatividad. Me está llenando satisfacciones por eso, porque no paro de presentar proyectos, de que me llamen de galerías para llevar mi obra, y bueno, pues claro que sí, estoy entusiasmado y feliz. Pues nosotros, yo tengo yo creo que una idea para hacerle todavía más feliz a Pedro Pradillo, porque yo creo que se lo merece. Al fin y al cabo, siempre trabaja por la ciudad, por la cultura, por el rescatar la historia, que muchas veces, si no fuera por él, y esto quizá tendría que hacer otro capítulo dentro de nuestra andadura radiofónica, pues igual se habría perdido. Pero bueno, como digo, es otra historia. Y la idea para hacerle más feliz es, de aquí al martes que viene, acercarnos una tarde a la zona de Huertas, que es donde está ubicada Art Room, en la calle Santa María número 15, en el barrio de las Letras, y allí por las tardes, pues de tu mano, darnos una vuelta por Ecce Homo, ¿no? Por tu exposición. Pues claro, me encantaría que... ¿En qué horario? Empezamos a las 4:30, a las 16:30, y hasta las 20:30. Yo a las 16:30 no llego, porque hay que salir del trabajo, claro, hay que comer algo. Y luego, ya sabes que soy un hombre del siglo futuro, ¿no? Según me dicen, y no tengo carnet de conducir ni coche, tengo que ir en transporte público, que es muy recomendable para todos y para la sostenibilidad del planeta. En cualquier caso, a partir de las 6, a los que quieran verme, allí estoy todas las tardes. ¿Hasta ahora cuánta gente se ha pasado, más o menos? No llevan contabilidad en la sala, yo tampoco los he contado, pero ni ganas que tengo. Lo importante es que la gente que llega, la calidad, y siempre es muy agradable poder charlar con todos los que llegan por allí. Pues como me pasa a mí cada vez que Pedro Pradillo viene, no en vehículo propio, sino impulsado en las salas de la creatividad que le sirven a él de vehículo para ir a donde quiera y mucho más allá, porque tenemos, pues artista para rato en Guadalajara, ya que aquí tenemos a alguien que siempre, de verdad, nos trae cosas interesantísimas que contar, incluso cuando con mucho pudor, porque él también lo dice, habla de sí mismo y habla de su faceta como artista. Espero que de esto hablemos en muchísimas más ocasiones, Pedro. Ya sabes que estas puertas las tienes abiertas para hablar de todas tus pasiones, la histórica, la guadalajareña, que eso es algo yo creo que irrenunciable, y por supuesto esta artística también. Pues muchas gracias, Mónica. Aquí estaré cuando sea oportuno. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros.